Muy buenos días. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje le damos una cordial bienvenida al segundo día del tercer Congreso Internacional de Derecho Corporativo IPA. Agradecemos a las personas de Perú, Latinoamérica y el mundo que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y Facebook Live del Instituto Peruano de Arbitraje. Le recordamos a nuestros asistentes que pueden formular sus preguntas mediante la plataforma Zoom en la sección de preguntas y respuestas o mediante los comentarios en Facebook. Y a continuación le damos una cordial bienvenida a nuestro primer panel que desarrollará el tema Hot Topics en el arbitraje de fusiones y adquisiciones, Representation and Warranties, cuentas stroke y pactos de no competencia. Este primer panel está a cargo del Estudio Muñiz, fundado en el año 1981. Está integrado por profesionales con un alto nivel de especialización en diversas áreas del derecho y con un conocimiento profundo de los sectores económicos en que se desenvuelven, lo que le permite brindar un servicio legal que se integra perfectamente con las estrategias empresariales de sus clientes. Es el único estudio peruano con verdadera cobertura nacional a través de su amplia red de oficinas, ofreciendo un servicio de excelente calidad. Y el día de hoy nos hacen el honor de acompañarnos el doctor Diego Muñiz, el doctor Raúl Zúñiga, el doctor Yuri Vega, y como moderador el doctor Fernando Meléndez. El doctor es socio principal de la universidad, profesor de civil en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, también es profesor de Derecho Procesal Civil en la Universidad de San Martín de Porres, y sus áreas de especialización son litigios y controversias, Derecho Procesal Civil, Derecho Constitucional, Administrativo, Arbitraje Local y Arbitraje Internacional. Muchas gracias, doctores, por aceptar la invitación. Les doy el uso de la palabra, doctor Fernando. Muchas gracias, Valeria. Buenos días con todas las personas, profesionales, estudiantes que nos acompañan local e internacionalmente. Le damos la más cordial bienvenida a este panel que me toca moderar y que será llevado a cabo por, como bien dijo ya Valeria, miembros de la organización que me honro integrar, el Estudio Muñiz. Voy a hacer una presentación breve de cada uno de ellos. El doctor Yuri Vega, socio principal de la firma. El doctor Yuri Vega es un destacado profesional del derecho. Sus áreas de práctica son el derecho civil, el derecho corporativo. Actualmente es profesor universitario y asesor de la Comisión Revisora del Código Civil. El doctor Diego Muñiz es también un destacado profesional que integra nuestra firma, es un asociado senior del área corporativa, tiene una maestría en la Universidad de Columbia y tiene amplia experiencia en los temas de su especialidad, el tema corporativo. Y finalmente, el doctor Raúl Zúñiga, asociado de nuestra firma, que integra el equipo que tengo el gusto y honor de presidir del área de controversias y arbitraje. El doctor Raúl Zúñiga es un abogado egresado de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Hecha esta breve reseña, pasaremos entonces a iniciar la exposición introduciendo al doctor Vega y el tema respecto al cual él nos ilustrará. Yuri, el tema sobre el cual nos vas a hablar la mañana de hoy, yo lo bifurco en dos, ¿no? Las controversias devenidas de problemas entre accionistas, eventualmente establecidos con alguna precisión, poca o mucha, en los estatutos. Conflictos netamente, entonces, entre accionistas, por razones X, Y o Z, y las controversias
que puedan estar suscitándose originadas en los contratos de compra-venta de acciones de empresas, los famosos M&As. ¿Hay algún otro, digamos, tema distintos a estos dos que esté en el imaginario, en los arbitrajes, entre comillas, corporativos, porque finalmente el arbitraje es el mecanismo, la temática es la corporativa, no necesariamente es un arbitraje corporativo por esa razón, es un arbitraje, pero sobre materia corporativa? ¿Hay algún otro tema que se me esté escapando en este asunto? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es, se ha hecho público recientemente el conflicto entre dos laboratorios a propósito del arbitraje devenido de ese conflicto, una compraventa de una división por un laboratorio al otro, y un laudo que, reitero, se ha hecho público hace poco, y que el núcleo duro del conflicto viene dado por las declaraciones y garantías de ese contrato, que es justamente un arbitraje devenido de la segunda línea que yo identifico, que es la compra-venta de empresas. ¿Qué nos puedes contar, mi querido Yuri, sobre estos temas? Gracias, Fernando. Sí, en realidad las dos temáticas son bastante amplias. Voy a procurar concentrarme en esto último que tú has mencionado. Es decir, cómo las controversias que se pueden dar a nivel arbitral entre dos actores sumamente importantes en este proceso entre BASF y Bayer, eh, cuyo laudo se conoció a mitad de año, y como sabemos de las noticias que hemos leído, BASF demandó a Bayer porque manifestó que no había revelado suficiente información de la operación, fundamentalmente vinculada a los costos del personal de la línea de negocios que se había transferido, una línea de herbicidas y de semillas. Y bueno, lo que hizo fue demandar y el tribunal consideró que Bayer sí había proporcionado la suficiente información como para que la compra fuera, digamos, incuestionable. Y eso nos lleva precisamente a tratar de responder la pregunta sobre lo que tú decías. ¿Cómo actúan o qué nivel de protección le da a un comprador las declaraciones y las garantías, los famosos reps and warranty, que aparecen en los contratos de compra-venta o SPA de un target, de una empresa que es objetivo del comprador? ¿Y cómo se relaciona o cómo se resuelven estos conflictos en un medio como el nuestro, teniendo en cuenta que estas son fundamentalmente figuras que hemos importado de common law, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos encontrar alguna respuesta en la legislación? Fundamentalmente civil, diría, porque las normas societarias no revelan ninguna fuente de consulta para ver si es que existe algún parámetro para dar solución, o si las soluciones que provienen de los M&A, tal como ocurren en un mercado como el norteamericano, inclusive como el europeo, son soluciones que se superponen o se sobreponen o prevalecen frente a las soluciones estrictamente civiles eh, en caso de conflicto. Recordemos algo que es bien importante. Las declaraciones son, de alguna manera, todas estas manifestaciones que hace el vendedor al comprador sobre determinados hechos pasados, presentes o futuros, fundamentalmente vinculados a la empresa, a la forma como está operado, a las calidades o actividades eh, o cualidades del target, con el propósito de qué? Con el propósito de generar confianza en la compra, en cabeza del comprador, y además con el fin de acortar un poco la simetría informativa que existe en todo proceso de compra de una empresa. La simetría informativa no es otra cosa
que la distinta eh, administración o posesión de información sobre la empresa. El vendedor es quien ha estado cercano a ella, quien la conoce, a pesar de que es accionista y puede no haber participado en el día a día de la empresa, el vendedor siempre va a tener mejor información. Y estas declaraciones tratan de acortar esa simetría informativa y tratan de complementar lo que conoce el comprador a través de un due diligence. Un due diligence abarca muchas materias, temas legales, temas comerciales, financieros, técnicos, medioambientales y de distinta naturaleza. Pero no en todos los casos un due diligence, por más que trate de ser extenso, llega a proporcionar la misma o mejor dicho, no llega a poner en la misma posición informativa al comprador que la posición de conocimiento que tiene el vendedor. Entonces, para acortar esas limitaciones naturales que pueden surgir de un due diligence y para tratar de combatir los efectos de la simetría informativa y generar la confianza, es que el vendedor formula estas declaraciones que algunos consideran que son declaraciones de ciencia sobre determinados hechos. Y claro, aquí comienza toda una discusión, Fernando, sobre cuál es la naturaleza jurídica de estas declaraciones que en el lenguaje de cómo lo se habla de representation, pero son manifestaciones, son declaraciones o propiamente dichas. Y algunos dicen, caramba, no son obligaciones, no son covenants, ¿no es cierto? Eh, y por lo tanto, si no son obligaciones, entonces hay que tratarlas como lo que son, como declaraciones. Y es ahí donde comenzamos a jugar un poco con las normas que podrían aplicarse en caso de conflicto, que surgen esos conflictos cuando la información no es veraz o no es exacta, ¿no es cierto? Porque lo que hace el vendedor es emitir una serie de manifestaciones de declaraciones que usualmente deben ir acompañadas de qué? De la garantía de indemnidad. Es decir, si yo he fallado en darte información cierta o completa, entonces asumo una obligación de mantenerte indemne por el daño que se pueda producir por esa declaración inexacta o falsa o incompleta. Pero claro, acá comienzan una serie de disquisiciones sobre las que me voy a referir porque, a ver, hay quienes sostienen, hay fallos además en alguna jurisdicción americana que dice que si solamente se han incorporado declaraciones pero no las garantías, entonces eso no obliga a quien emitió las garantías a responder o a indemnizar a quien hubiera cometido, digamos, a que hubiera emitido una declaración que no es exacta o que es incompleta. Frente a esta posición hay quienes dicen no, las garantías son implícitas o acompañan o son parte de las declaraciones, porque si no, no tendría sentido emitir una serie de manifestaciones o declarar cuáles son determinados hechos cuya certeza y veracidad son parte de esa declaración, ¿no es cierto? Entonces, allí comienza esa disquisición de si las REDs deben ir acompañadas de otra obligación de indemnidad, de una obligación de indemnidad. Y es allí donde, Fernando, se genera esta distinción que he visto en algunos comentarios de si las declaraciones no son obligaciones y no van acompañadas de una obligación de indemnidad, entonces se dice, caramba, se puede limitar o exonerar de responsabilidad inclusive por encima de lo que dice el artículo 1328 del Código Civil, cuando estas declaraciones responden, por ejemplo, a negligencia grave. En el caso de fraude, las jurisdicciones americanas y en muchos procesos arbitrales se ha dicho que el fraude, la mentira, el dolo no están parados por ninguna clase de exoneración, y eso se dice acá y en cualquier parte del mundo. Pero cuando comenzamos a mirar el conflicto que se podría generar en caso que se haya emitido una declaración falsa y no exacta, hay quienes dicen, caramba, se puede exonerar de esas consecuencias que se deriven
de la incerteza, de la irrealidad, de la inexactitud, porque las declaraciones no son obligaciones. Yo creo que la lectura podría tener, o que podríamos tener otra lectura. Si consideramos que las declaraciones van acompañadas de una garantía, la obligación que existe es la de indemnidad. Y la obligación de indemnidad es la que puede quedar sujeta precisamente a las restricciones del artículo 1328. Entonces, creo que allí hay dos lecturas. Separar las declaraciones y decir que si no van acompañadas de garantías, no son obligaciones y se puede exonerar cualquier consecuencia de que sean irreales o que no sean completas, o la posición que hay al frente en el sentido de considerar que no, que están acompañadas necesariamente de una obligación de indemnidad, inclusive de manera implícita, para decir que esa obligación de indemnidad es la que no se podría, digamos, escapar de la aplicación del artículo 1238. Entonces, 1328, perdón. Entonces, ahí tenemos dos posiciones. Ahora bien, esta obligación de indemnidad usualmente surge cuando el daño se produce después de que se ha transferido la empresa, después de que ya hubo el cierre, y por lo tanto se produce durante un periodo sucesivo a que el comprador toma el control de la empresa. Y la pregunta que habría que hacerse es, ¿y qué mecanismos se pueden implementar para que la obligación de indemnidad que deriva de las declaraciones inexactas o incompletas eh, pueda darle al comprador algún nivel de seguridad? Usualmente se utilizan, digamos, dos modalidades muy comunes, inclusive en nuestro mercado de M&A, que es la retención de una parte del precio, digamos, por parte del propio comprador, o cuando existe la necesidad de buscar a alguien que maneje las cosas de manera imparcial, se recurre a un tercero, a un agente escrow, que es el que tiene a su cargo la administración de un monto del precio, usualmente a través de un contrato de una cuenta escrow, usualmente son entidades del sistema financiero, que recibe esta parte del precio y una carta de instrucciones que será la que guiará la forma como se irá aplicando ese monto retenido, ya sea a los vendedores para irles pagando el saldo del precio, o ya sea las contingencias que se hayan materializado mientras se encuentre vigente el contrato de escrow. Porque también ahí hay otro tema bien interesante. No necesariamente la obligación de indemnidad que asume un vendedor por la inexactitud o falsedad o incompletitud de sus declaraciones que da lugar a un contrato de escrow, no necesariamente ese contrato va a estar vigente durante todo el plazo de la prescripción de la posible contingencia. ¿Ok? Y ahí hay otro tema bien interesante, Fernando, que vale la pena mencionar porque es otra de las discusiones usuales que hay cuando se negocia un contrato de compra-venta. Y es si el comprador, recordemos algo bien importante, ¿ya? El comprador se hace una idea del valor de la empresa a través de un análisis de ella, un análisis integral dentro de estas limitaciones propias de un proceso de due diligence, y se hace una idea de cuál puede ser el precio. Y aquí hay un tema bien interesante. Cuando el vendedor revela algunas contingencias, el vendedor lo que quiere es liberarse de responder de esas contingencias, porque le dice al comprador, mira, tú estás pagando un precio, conociendo el valor de la empresa, pero además conoces las contingencias y puedes estar en capacidad de cuantificarlas anticipadamente. Entonces, para ti, el valor de la empresa es el precio más las contingencias que ya conoces. Y lo que hace el vendedor en estos casos es buscar una suerte de exoneración. El comprador, por el contrario, lo que trata es de valorizar la empresa a través del precio, sin perjuicio de que haya evidentemente algunos mecanismos de ajuste por otras razones, pero no quiere asumir el coste de las contingencias si ellas se materializan en el futuro. Entonces, el comprador suele no liberar o intenta no liberar al vendedor incorporando estas famosas cláusulas pros and buying. Por el contrario, el vendedor
utiliza cláusulas anti-standby. No quiero ser responsable de aquellas contingencias que yo haya revelado. ¿Y por qué es importante poner esto sobre la mesa? Porque independientemente de que se hayan revelado o identificado, las contingencias que tienen distinta naturaleza están sujetas por ley a distintos plazos de prescripción. Y evidentemente lo que ocurre en esta discusión o negociación entre comprador y vendedor es que el vendedor quiere transferir la empresa, recibir el precio y limitar su responsabilidad no solamente en monto, sino también en el tiempo. Y no es usual que un vendedor, no es usual que un vendedor acepte con facilidad quedar sujeto a un resultado que dependa de que prescriban las potenciales contingencias de las distintas naturalezas y que recién en ese momento se le libere no solamente responsabilidad, sino de los montos que puedan haber sido retenidos por el comprador o por el agente escrow. Entonces se comienzan a negociar los plazos a través de los cuales, o los plazos dentro de los cuales, o vencidos los cuales, el vendedor queda exento de responsabilidad. Y allí se genera toda una discusión, Fernando, sobre, caramba, ¿quiere decir que las partes están en condiciones de modificar los plazos de prescripción? Y yo creo que podemos tener una lectura distinta, ¿ok? Me parece que la lectura distinta podría ser que las partes no están modificando los plazos de prescripción, porque como sabemos, son plazos que la ley establece y que no pueden ser modificados por las partes. Creo que la lectura distinta podría ser que independientemente de que la prescripción continúe, lo que hay es una transferencia de riesgo, ¿no es cierto? La prescripción mantendrá su plazo. Si se trata de un asunto laboral o tributario, tendrá que esperarse que transcurra el plazo respectivo para que ya no pueda haber posibilidad de ninguna fiscalización o reclamo de alguna autoridad. Pero si el vendedor es liberado por el comprador, lo que está haciendo el comprador es asumir la responsabilidad y no modificar el plazo de prescripción. Entonces, creo que es interesante. He visto por ahí alguna decisión de alguna corte americana que decía, inglesa, perdón, que si no se toca o si no se hace referencia a los llamados Statute of Limitation, sino que las partes hablan de transferencia de riesgo, entonces no debería haber ninguna discusión sobre si la cláusula es nula o no. Yo creo que algo así también podríamos poner sobre la mesa en una discusión, en un arbitraje de M&A que tenga, digamos, de alguna manera, alguna discusión que gire en torno a este tema. Y para concluir y no ser muy larga mi intervención, ya que están allí los doctores Muñiz y Zúñiga esperando poder intervenir, quería simple y llanamente decir que hay dos temas sobre los cuales creo que también pueden haber lecturas diferentes. Yo no creo que una declaración falsa o inexacta sea asimilable a un vicio oculto. Eh, hay varias razones, pero creo que la fundamental, la principal, es que si estamos hablando de un vicio oculto, el peor resultado que va a tener o la peor valla que va a tener el comprador es que tratándose de la compra de acciones, la acción de vicios o de responsabilidad por vicios ocultos caduca a los 3 meses. Un comprador no va a estar en condiciones de saber si todas las contingencias de una empresa se pueden materializar en ese plazo. Entonces, la calificación del vicio oculto creo que va en contra de la propia naturaleza de la operación. Y para cerrar el tema, los M&A, tal como se practican en los mercados americanos y europeos, necesitan una lectura diferente de los remedios por incumplimiento. El último remedio o el extremo remedio al cual se podría recurrir es el de la resolución o el de una nulidad. Lo que debe privilegiarse por encima de cualquier otro remedio es la obligación de indemnidad. Y es lo que suele hacerse especialmente en el caso de las declaraciones y garantías. Fernando, no los quiero aburrir más, les agradezco a mis amigos del Instituto Perón Arbitraje y los dejo en el uso de la palabra a los doctores Muñiz y Zúñiga. Muchas gracias.
Tu micro está apagado, Fernando. Gracias, Yuri, perdón. Y yo tengo varias preguntas suscitadas de algunas cosas interesantes que has dicho. Sin perjuicio que después pueda hacerte varias, si es que el tiempo lo permite. Yo tengo dos fundamentalmente en este momento, si puedes ser muy breve al responderlas. ¿Hay alguna posición, por ejemplo, de venidas de arbitrajes locales, en donde el tribunal o los tribunales sobre el tema de la garantía de indemnidad tengan una posición uniforme? Vale decir, me suena súper curioso de que no obstante esté la declaración, pero como no está la obligación de indemnizar, eventualmente en territorio americano o en cortes americanas no se ordene indemnizar. Me parece un poco absurdo el solo hecho de que esté allí esa posibilidad, o declararse esa cuestión controvertida o litigiosa, contingente, debería tener un correlato explícito de indemnidad. ¿Hay alguna posición aquí? ¿Conoces alguna? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, me estaba preguntando una compra-venta de acciones de una empresa peruana, por ejemplo, que tenga un proceso judicial de esos algo absurdos que a veces las empresas tienen, porque hay un demandante que plantea una pretensión estratosférica en cuanto a monto e incluso en cuanto a argumentos. Los procesos judiciales en este país duran mucho. Entonces, claro, yo vendo la empresa y declaro que tengo ese procedimiento judicial, pero ese procedimiento judicial va a durar 15 años. O sea, ¿cómo funciona ahí? Primero, el hecho del tiempo, y segundo, que yo me he defendido razonablemente a lo largo del proceso antes de venderte la empresa, ¿no es cierto? He contratado un buen patrocinio, los abogados han llevado a cabo un proceso judicial bastante razonable en cuanto a al patrocinio me refiero, pero al final del día pudiera suponerse que ese resultado sea adverso. No en las mismas cantidades solicitadas por el demandante, absurdas, estratosféricas, pero alguna cantidad. ¿Cómo juega ahí esa cláusula de indemnidad? Esas son mis dos preguntas iniciales, mi querido Yuri. Gracias, Fernando. Mira, en realidad en la medida que los laudos no se pueden conocer cuando son entre, digamos, particulares, no hay una posición uniforme o estándar o tendencialmente mayoritaria. Lo que sí te podemos decir es lo siguiente. Eh, Nosotros hemos, precisamente con Raúl y con el doctor Edwin Peso, tuvimos la participación en un arbitraje el año pasado en el que se discutía la veracidad de ciertas afirmaciones que estaban garantizadas con una cuenta escrow y al final se demostró que lo que había dicho el vendedor de la empresa Target era absolutamente inexacto y por lo tanto la demanda de la liberación de la cuenta de escrow prosperó. Y esto, Fernando, tiene que ver mucho con la primera pregunta que tú decías o formulabas. A mí me llamó la atención este fallo de una corte americana. Por ahí tengo el dato de cuál fue la corte. Es más, es una corte que se cita en un ensayo del profesor García Long. eh, y hay algo que me llamó mucho la atención porque en el common law existe una figura muy frecuente en materia contractual que no sé por qué no la han aplicado en CDM&A, que es los implied terms, ¿no es cierto? Los términos implícitos en un contrato. Y sin duda, si tú formulas declaraciones es para que ellas generen algún tipo de responsabilidad en cabeza de quien las ha expresado. Entonces, me llamó mucho la atención que en ese caso no se haya hecho uso de estos implied terms. ¿Y por qué hablo de esta solución americana? Porque leía la vez pasada el artículo y eso tiene que ver mucho, Fernando, con lo que decía hace poco de los remedios. Leí hace poco un artículo de un profesor chileno sobre los remedios que él aplicaría a un conflicto de M&A por declaraciones falsas. Y la verdad que era algo que ojalá no se presente en nuestro mercado, en nuestro escenario arbitral de M&A, porque hablaba de aplicar eh, la nulabilidad por error, la nulidad por falta de manifestación de voluntad. Es decir,
aplicaba todos los remedios típicamente civiles que no necesariamente son adecuados para esta clase de operaciones. Y, y me preocupaba mucho porque, claro, yo también podría decir en esa pregunta que tú hiciste, la primera decía, a ver, no hay garantías, pero hay manifestaciones o declaraciones. Voy a usar criterios del civil law. Mi compra está causalizada gracias a las declaraciones. Entonces, aplico el concepto de causa y digo que si la causa era falsa, entonces el negocio jurídico de adquisición es nulo. Es decir, comienzo, creo yo, a aplicar herramientas o remedios de derecho civil que me parece que no son los adecuados en esta materia. Así que era lo que te quería comentar y gracias por la pregunta, Fernando. Muchas gracias, Yuri. Muy bien, ahora toca el turno del doctor Diego Muñiz, que nos va a hablar o a exponer sobre las cláusulas de no competencia incorporadas en algunos contratos. Y sobre este tema se me ocurre citar el caso también algo conocido de AstraZeneca, este laboratorio o esta farmacéutica internacional, a propósito de un conflicto que tuvo con un funcionario al que le impuso una medida cautelar que le impidió a este ejecutivo empezar a trabajar o iniciar funciones en una empresa de la competencia. Diego, ¿cómo funcionan las cláusulas de no competencia en los contratos de naturaleza civil, de naturaleza corporativa o derivadas también de, por ejemplo, alguna sección de ventas de acciones de empresas? Primera pregunta. Y lo segundo es, en el caso concreto al que me estoy refiriendo, de la obligación de no hacer técnicamente del funcionario, del ejecutivo, en caso el contrato tenga una cláusula de no competencia, ¿estamos hablando de una obligación de venida de lo laboral, de lo corporativo, de la libre competencia, o tiene transversalmente implícita estas materias o explícita estas materias? Gracias, Fernando, por las preguntas. Agradezco a los amigos del Instituto Peruano de Arbitraje por esta invitación. Y ya entrando un poco en la exposición, te agradezco, Fernando, por poner sobre la mesa el caso de AstraZeneca. De hecho, un caso muy importante que nos va a ayudar a comprender un poco cuál es el origen o los orígenes de las cláusulas de no competencia y a responder las preguntas que has hecho, ¿no? Entonces, básicamente este caso, un funcionario, Chris Sheldon, el ex jefe global de relaciones de inversionistas de AstraZeneca, suscribió con esta compañía en el 2021 un acuerdo de no competencia. Y como contraprestación por suscribir ese acuerdo, este funcionario recibió un paquete de acciones valorizadas en aquel momento en aproximadamente 644,000 libras esterlinas, lo que vendría a ser unos 780,000 dólares, ¿no? El tipo de cambio. El acuerdo de confidencialidad, de no competencia era uno bastante básico y simple y tenía una duración de 6 meses. Es decir, que habría vencido en octubre del 2021. En julio de este año, este funcionario renuncia a AstraZeneca con efectos inmediatos, luego de haber trabajado por poco más de 2 décadas, ¿no? Y acepta una posición vigente desde el 1 de septiembre como vicepresidente senior de portafolio comercial en GlaxoSmithKline, GSK, que es un competidor directo de AstraZeneca. En su rol interno de AstraZeneca, este señor tuvo acceso a información altamente confidencial, incluyendo información sobre medicación y tratamientos en desarrollo y estrategias comerciales, ¿no? Específicamente información relacionada a tratamiento y medicación contra la diabetes, COVID-19, enfermedades cardiovasculares. Producto de todo esto, el 1 de agosto de este año, AstraZeneca presentó una demanda
contra GSK y contra este funcionario ante los tribunales de Londres, que lo que buscaba básicamente era requerir y extender el cumplimiento del acuerdo de no competencia, con la finalidad de evitar que este exfuncionario pueda incorporarse como ejecutivo de GSK. ¿Qué argumentó AstraZeneca? Y esto es muy importante de cara a entender cómo funcionan los pactos de no competencia. ¿Ya? El primer aspecto que argumentó AstraZeneca es que aun cuando el plazo del pacto de no competencia fuera de 6 meses, la información a la que tuvo acceso el señor Sheldon, lo que habría hecho es indirectamente generar que este acuerdo deba extenderse por un tiempo más prolongado, a fin de que, y mucho ojo con lo que voy a decir, se deba proteger el valor de la compañía, es decir, de AstraZeneca, contra cualquier competidor, y particularmente contra uno que busque desarrollar estrategias comerciales y negocios que sean competidores directamente. En segundo lugar, lo que argumentó AstraZeneca es que la información a la que tuvo acceso este funcionario, que estaba relacionada pues, a estrategias, adquisiciones, desarrollo de negocios, ¿no?, iba a ser beneficiosa para este competidor, y que su revelación, aun cuando fuera inadvertida por el funcionario, podría generar un daño significativo, material e irreparable para AstraZeneca. El tercer argumento que utilizó AstraZeneca fue que el acuerdo de no competencia que había suscrito con este funcionario era lo suficientemente restrictivo para proteger los intereses legítimos del negocio de AstraZeneca, y que únicamente se limitaba a actividades que estaban en directa competencia con el giro habitual del negocio de la compañía. ¿Qué sucedió? El 31 de agosto, 24 horas antes que este señor inicie sus labores como ejecutivo de GSK, se le concedió a AstraZeneca una medida cautelar, lo que llaman en el Common Law Injunction Relief, que ha evitado que este señor pues inicie sus labores como ejecutivo hasta que exista un juicio que se pronuncie sobre la validez, ejecutabilidad y hasta qué punto es aplicable este pacto de no competencia. Entonces, el origen de estas cláusulas o de estos pactos de no competencia está en el Common Law. Como otras instituciones dentro del M&A, al momento de desarrollarse ya una actividad de compraventa de compañías bastante, digamos, seguida dentro del ordenamiento jurídico peruano, hemos incorporado este tipo de cláusulas bastante comunes en los acuerdos y contratos de M&A que se celebran en jurisdicciones regidas por el común, ¿no? Entonces, es una importación que hemos habituado a la práctica del M&A, ¿no? Básicamente esto se origina hace ya mucho tiempo, te estoy hablando de casi la época medieval, en 1563 con el Estatuto de Aprendices de Inglaterra, que lo que básicamente indicaba era que el periodo de entrenamiento de un aprendiz con un maestro era de 7 años, y culminado este periodo, el aprendiz era libre de unirse a un gremio y ejecutar libremente su oficio. Cualquier tipo de pacto restrictivo que tenga el maestro con el aprendiz, porque lo que usualmente se hacía era para que el maestro no compita directamente con el aprendiz en una determinada jurisdicción, o el maestro extendía el plazo de aprendizaje, o pactaba con el aprendiz que éste se vaya a otra jurisdicción a ejercer ese oficio. Todos estos pactos eran considerados no válidos por este estatuto, ¿no? Entonces, ya mucho, digamos, mucho antes de cualquier atisbo de capitalismo o digamos, producción de jurisprudencia a nivel de tribunales, ya existía algo en el common law que daba origen a este tipo de pactos, ¿no? Y bueno, esta situación cambia en 1711 con un caso que es bastante estudiado en las escuelas de derecho de Estados Unidos, Inglaterra, en general del common law,
¿no? El caso Mitchell versus Reynolds, porque fue la primera vez en la cual una corte estableció un criterio para determinar si los pactos de no competencia tenían validez y podían ser admisibles, ¿no? Desarrolló un test de 3 niveles y lo llamó el test de razonabilidad. ¿En qué se basaba este test? Ese pacto tenía que pasar por 3 estamentos. El primero era si el comprador tenía un interés legítimo para proteger su negocio, en primer lugar. En segundo lugar, si ese pacto de no competencia podía lesionar de manera onerosa al vendedor. Y en tercer lugar, si ese pacto de no competencia violaba alguna política pública. Si el pacto pasaba este test, era válido, ¿no? El test se siguió utilizando y fue ratificado en 1874, en otro caso bastante estudiado en las escuelas de derecho, que es el Oregon Steam versus Windsor, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó nuevamente este test y ya lo hizo aplicable pues a un precedente vinculante para cualquier tipo de revisión de pactos de no competencia, ¿no? Entonces, a partir de esto ya la mayoría de jurisdicciones del common law empezaron a adoptar este test de razonabilidad y con ello validan aquellos pactos de competencia, de no competencia que cumplen con este test, ¿no? Quiero cerrar esta idea indicando pues que no es extraño concluir la razón por la cual se le dio a AstraZeneca la medida cautelar, y es porque el juez de manera preliminar ha tenido indicios de que este pacto de no competencia suscrito con este exfuncionario pasaría el test de razonabilidad. ¿Cómo se incorporan estos pactos en Perú? Los vemos en distintos tipos de contratos. Los vemos en los contratos de compraventa de acciones, compraventa de empresas. Los vemos también a nivel laboral, en contratos de trabajo, usualmente con funcionarios de alto rango, ¿no? Y básicamente, ¿cómo los enmarcaríamos dentro del ordenamiento jurídico peruano? Bueno, básicamente están enmarcados en el artículo 1354 del Código Civil, es decir, las partes en virtud de la libertad contractual, como derecho resguardado que tienen, pueden determinar libremente el contenido de los contratos, siempre y cuando este no sea pues contrario a una norma legal de carácter imperativo, ¿no? Y más específicamente, ¿qué son estos pactos de competencia? Como bien dijiste, Fernando, son obligaciones de hacer. Es decir, obligaciones a través del cual el deudor se abstiene de realizar algo que de lo contrario podría realizar de manera lícita, ¿no? Regulados en el 1158 y siguientes del Código Civil. Ya, yendo a tu pregunta específica, ¿cómo diferenciamos? O la pregunta que naturalmente nos vendría a la cabeza es, ¿son iguales estos pactos de no competencia incluidos en los contratos laborales a aquellos incluidos en los contratos de compraventa de acciones? Y la respuesta es que si bien están estrechamente relacionados, al final del día no son exactamente lo mismo. Y me explico. Ambos pactos de no competencia buscan resguardar algo que se ha dicho o que argumentó AstraZeneca en este caso que hemos comentado, y es el valor de la compañía. Es decir, que no se afecte el valor que tiene esa compañía por la competencia que pueda generar este trabajador o este vendedor de la compañía y pueda competir en el mercado con la compañía, ¿no? En el caso de los trabajadores, básicamente el trabajador no va a poder directa o indirectamente realizar actividades o prestar servicios, ya sea de forma autónoma o subordinada, a favor de alguna persona natural o jurídica que desarrolle alguna actividad que compita con su empleador, que es la empresa que pretende protegerse con este pacto de no competencia. Y en el caso de los contratos de compraventa de acciones, compraventa de empresas,
lo que sucede es que los vendedores de las acciones son obligados a no realizar directamente o a través de terceros actividades que compitan con la actividad que realiza la competencia target, ¿no? La compañía en materia de adquisición. ¿Y por qué? Porque básicamente estos vendedores o estos trabajadores, al haber estado imbuidos en el proceso económico y en el desarrollo de los negocios de la compañía, tienen información confidencial, privilegiada y conocen este negocio. Y pueden aprovechar ese conocimiento para competir contra la compañía y de esa manera restar el valor que ésta tiene en el mercado. Entonces, básicamente lo que busca el pacto de no competencia, ya sea en uno u otro caso, es proteger ese valor, proteger el valor y preservar ese valor que tiene la compañía en el mercado. En el primer caso, evitando que el conocimiento e información que tenga o haya adquirido el trabajador sea utilizado por otra compañía que lo contrate y que compita directamente con la compañía que busca protegerse. Y en el segundo caso, que los vendedores utilicen este conocimiento, información que tengan y hayan adquirido respecto al negocio o la actividad específica para competir directamente con esta empresa target en el mercado y de esa manera restar su valor. Pero el tema es que, y la cuestión es que la cláusula o el pacto de no competencia en el marco de un proceso de M&A no necesariamente se limita, pues, a una obligación de no competir por parte de los vendedores mediante la ejecución de una actividad económica, ya sea de forma directa o indirecta, sino que puede incluir otras aristas que finalmente pueden confluir con los pactos de no competencia laborales. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, como hemos dicho, la intención de la cláusula de no competencia es, en el proceso de M&A, es evitar que los recursos obtenidos por la venta de esta empresa target, sumado pues al conocimiento que tienen los vendedores del negocio, pueda afectar a la compañía de manera que estos vendedores compitan directamente y le quiten participación en el mercado y por ende esta compañía target pierda valor de manera general, ¿no? Entonces, como te decía, hay pactos que confluyen dentro del proceso de M&A, pactos de no competencia que pueden confluir con el tema de los pactos de no competencia laborales, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Usualmente, además de la obligación de no competir de manera directa o indirecta, muchas veces los compradores negocian la inclusión de otras obligaciones de no ser por parte de los vendedores. Y más específicamente a que estos, por ejemplo, no formen parte del directorio o actúen como gerentes o presten cualquier tipo de asesoría o trabajo subordinado a empresas que compitan en actividades con las que tiene la empresa target, ¿no? Entonces, ahí sí pues vemos que hay una confluencia entre el pacto de no competencia laboral y el pacto de no competencia en procesos de M&A, porque estás restringiendo la capacidad de trabajo de este potencial vendedor, si es una persona natural, evidentemente, quien no va a poder desempeñarse como gerente o prestar asesoría a empresas que compitan de manera directa con la empresa target, ¿no? Y bueno, y así también podemos mencionar otro tipo de pactos que también se suelen incluir o negociar en los procesos de M&A, por ejemplo, el otorgamiento de préstamos o financiamiento a favor de compañías de la competencia de la empresa target, ¿no? Evidentemente lo que se busca con esto es que el vendedor que ya tiene conocimiento sobre el negocio financie a compañías competidoras para generar algún rédito personal y busque darle la vuelta a la cláusula o al pacto de no competencia, que básicamente lo que dice es que no vas a poder pues, competir directa o indirectamente con la empresa target, ¿no? Lo que acá estás haciendo, lo que estaría haciendo el vendedor, es financiar una empresa competidora, no participando directamente del negocio, pero a través de este financiamiento obtener algún tipo de rédito porque conoce el mercado y conoce la actividad de la empresa target, ¿no? Y ya finalmente, otro pacto que también suele ser negociado y suele muchas veces incorporarse, es también que los vendedores no puedan participar
de manera directa o indirecta como accionistas en los proveedores de esta empresa target, ¿no? ¿Y cuál es la intención? Que finalmente, nuevamente, proteger el valor de la empresa. Es decir, que estos vendedores no generen el incremento de precios o el cambio en la prestación de servicios que proporcionan los proveedores en la empresa target, para que con esto el valor de esa empresa se vea afectado en el mercado. Entonces, como podemos ver, si bien los pactos de no competencia laboral difieren de alguna forma con los pactos de no competencia enmarcados en procesos de M&A, existiría y existe pues, si se pactan algunos tipos de pactos adicionales, valga la redundancia, generarse una confluencia entre estas dos instituciones que, si bien son parecidas en naturaleza, están dirigidas para generar efectos a distinto nivel, ¿no? Y ya yendo a tu segunda pregunta, en efecto, el tema del análisis de los pactos de no competencia, como he indicado, si estamos en un proceso de M&A y vemos que hay inclusión de estos pactos de los que he mencionado, ¿no?, adicionales, dentro de una cláusula de no competencia, entonces ya estamos hablando de una aplicación que no es únicamente de normas corporativas o societarias, que de hecho no hay ninguna que regule esto. Como dijimos, el tema de los pactos de no competencia es un tema importado del common law. Entonces sí se genera pues una aplicación transversal de distintas instituciones del ordenamiento jurídico peruano, como el derecho laboral o el derecho civil, o por ahí partes también del derecho a la competencia, ¿no? Entonces, el análisis no debería hacerse únicamente desde el punto de vista contractual, ¿no? Si es que vemos este tipo de pactos, siempre va a haber una arista laboral o una arista de competencia que analizar. Y sobre todo en el tema de competencia, es importante mencionar, esto no lo he visto en Perú, pero sí hay extensa jurisprudencia en jurisdicciones del common law, en los cuales las agencias de competencia de estos países entraron a revisar los pactos de no competencia incluidos en los contratos de compraventa de acciones, porque de alguna manera lo que generaban era una disrupción dentro del mercado, evitando competencia, ¿no? Entonces, un caso por citar que me llamó mucho la atención, se dio el 2019 entre Nexus Gas Transmission. Esta empresa adquirió otra que se llama Generation Pipeline por 160 millones de dólares. Y dentro del contrato de compraventa de acciones se incluyó una cláusula de no competencia por la cual Nexus Gas no podía competir con Generation Pipeline en el mismo mercado. El tema es que Generation Pipeline a la vez era accionista de otra empresa que se llama North Coast Gas Transmission, que tiene una planta de generación de gas natural, de distribución de gas natural, que compite directamente con Generation Pipeline y con Nexus Gas. Entonces, básicamente, lo que estaba ocurriendo con la inclusión de este pacto de no competencia en este acuerdo, en este SPA, en este contrato de compraventa de acciones, era que dos competidores que antes de la compraventa competían directamente en un mercado regulado, iban a dejar de competir. Y ahí la Agencia de Competencia de Estados Unidos pues revisó el contrato y no permitió que se aplique este pacto de no competencia, porque evidentemente iba a afectar, pues iba a haber una disrupción en el mercado, sobre todo porque estas empresas estaban dentro de una misma jurisdicción geográfica, ¿no? Entonces,
ya llegando al punto final, ¿qué criterios deberíamos tomar en cuenta en el derecho peruano respecto a la exigibilidad de los pactos de no competencia y sobre todo al momento de redactar estos pactos en los contratos de compraventa de acciones? Bueno, habría que preguntarnos primero si este pacto es idóneo o adecuado, en primer lugar, ¿no? Es decir, si el pacto de no competencia persigue un fin legítimo y que además se puede alcanzar ese objeto o finalidad, ¿no? Si efectivamente la finalidad es salvaguardar el valor de la compañía target, entonces evidentemente el pacto va a ser idóneo o adecuado. Pero si por el contrario, esa no es la finalidad, entonces no existe mucha razonabilidad para incluir un pacto de no competencia, ¿no? Otro tema que analizar es la necesidad. ¿Es necesario efectivamente tener un pacto de no competencia? O si existe otra medida restrictiva que pueda emular los efectos de este pacto de no competencia, ¿no? La limitación temporal es un factor de razonabilidad súper necesario, es decir, no podemos pues, ser totalmente irrestrictos y que no exista una limitación temporal en el pacto de no competencia, eso sería completamente irrazonable. Y muchas veces también el tema de la limitación geográfica que está relacionado, como comenté, a temas del derecho a la competencia, ¿no? Entonces, redondeando un poco la idea, finalmente sí sí se debe hacer un análisis transversal, dependiendo obviamente de la revisión de pacto por pacto y cómo ha sido estructurado y cómo se ha incorporado dentro del contrato de compraventa de acciones, ¿no? Muchas gracias, Diego, por tu muy interesante exposición. Te escuchaba atentamente. Reparé mucho en el término que al inicio de tu exposición empleaste y en la historia donde se remonta el tema del aprendiz. Y pensaba, mi hijo estuvo hace poco en Japón, me hizo recordar esto del aprendiz y esto de la no competencia, a una anécdota que él me contó. Él es muy amante de la comida japonesa. Y fue después de lograr una reserva que le demoró un año a un restaurante, un itamae japonés, que es una suerte de culto en Japón, ¿no? En Japón, como no podía ser de otra manera, todo esto es muy solemne, ¿no? Y los itamaes, que son los cocineros, son reverenciados, en fin. Entonces, me contaba él, mi hijo, que este itamae, cuyo nombre ahorita pierdo en la memoria, era ya una institución, 90 años, estaba a punto de morirse, y que el hijo inmediato, el primogénito, que trabajaba con él, no podía abrir su propio restaurante, porque en la cultura japonesa, el dueño del negocio, de la metodología, de la alquimia de la cocina, era el padre, ¿no es cierto? Y el padre tenía que morirse para que el primogénito heredara el restaurante. No podía abrir un restaurante, entre otras cosas por la competencia, entre otras cosas para no confundir al público, seriedad japonesa, ¿no es cierto? Con que habían dos restaurantes idénticos. Pero sí podía abrir un restaurante el hijo segundo o tercero. Sí podía abrir un restaurante. Entonces, me llamaba a reflexión este tema de lo equitativo, de lo justo que es la no competencia, ¿no? Porque claro, el hijo primogénito no podía abrir su propio restaurante, estaba condenado a trabajar con el padre hasta que éste muriera, y los japoneses viven mucho, ¿no? Y de hecho, el hijo trabajaba con el padre, pero el segundo o el tercero ya habían abierto sus propias cocinas. Pero muy interesante el asunto, y básicamente un tema que es un gran aporte, es este test de racionalidad al que te has referido muy bien, y que es un poco lo mismo que seguramente hacemos nosotros cuando hay conflictos constitucionales, ¿no? El famoso test de constitucionalidad. Proporcionalidad. Sí. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Fernando. Pasamos a Raúl, con Raúl. Raúl, el tema sobre el cual nos vas a hablar es el famoso tema del velo societario y su correspondencia en la ley de arbitraje peruana en el artículo 14.
que técnicamente es la posibilidad de que se incorpore, ¿no es cierto?, en un proceso arbitral, a propósito de una controversia previa, a alguien que no es parte de, en apariencia, del pleito, ¿no? Nosotros con Yuri hace algún rato tuvimos un tema bien interesante, muy bonito, que tuvo, creo que fue una de las primeras veces que se aplicaba el tema del velo societario en materia arbitral en el Perú. El caso no concluyó ni con laudo ni en el Poder Judicial, porque finalmente las partes se pusieron de acuerdo, pero hubiera sido bien simpático e interesante, porque reitero, fue allá por el 2011, 2012. Todo el mundo más o menos ya sabe qué cosa es el velo societario, ¿no es cierto? Un conjunto de empresas que eventualmente pudieran estar detrás de alguien, ¿no es cierto?, de un grupo económico. Yo contrato con esa empresa, pero estoy en realidad contratando con el grupo económico. ¿Qué nos puedes contar, Raúl, sobre el particular, y sobre todo si es que ya existe alguna posición tomada en arbitrajes nacionales, y si hay algún pronunciamiento sobre el particular de las cortes, de las salas comerciales en este tema del velo societario? Sí, gracias, doctor. Buenos días con todos y bueno, buenos días también y gracias a nuestros colegas del Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación. Efectivamente, digamos, para entrar un poco en sintonía con el tema de este congreso, que es propiamente también en Derecho Corporativo, y nosotros ingresar al análisis un poco más de la especialidad, que son las cuestiones arbitrales y procedimentales. Y a mí me gustaría partir por el propio texto del artículo 48 de la Ley General de Sociedades, que regula un supuesto legal de extensión del convenio arbitral, ¿no? Y básicamente dice que se puede incluir un convenio arbitral en el pacto social o en el estatuto. Y este convenio arbitral se puede extender a los socios, accionistas, directivos, administradores, representantes y en general a la estructura corporativa propiamente dicha de una compañía, ¿no? Pero claro, hay situaciones y casos en los que muchas veces los accionistas no son solamente dueños o propietarios directos de una compañía, sino que los accionistas también tienen toda una escalera corporativa extensa, y hay definitivamente muchos casos en los que existe propiedad indirecta, ¿no? Y la pregunta es si es que dentro del término accionista y socios se entendería solamente a los socios o accionistas directos, o también se podría entender a los socios o accionistas indirectos, y si es que para hacer este segundo entendimiento uno tendría que aplicar o no la doctrina o el principio del levantamiento del velo societario, ¿no? Y efectivamente sobre esta evolución jurisprudencial que ha habido en nuestro sistema, y hecho el caso que ustedes tuvieron la oportunidad de analizar, que claro, finalmente terminó en un acuerdo, más o menos se llevó paralelo en otro que sí más bien llegó a las Cortes, y sobre lo que pasó algo bastante curioso, ¿no? El caso es una casación que en una decisión que se emite el 19 de diciembre de 2011 entre Langostinera Caleta Dorada y TSG Perú, ¿no? Y lo que básicamente ocurrió en este caso es que el tribunal arbitral emitió una decisión aplicando el principio de levantamiento del velo societario, y cuando este caso llegó al proceso de anulación, las salas superiores del Poder Judicial anularon el laudo arbitral diciendo que los árbitros no tenían la potestad de aplicar la figura de levantamiento del velo societario. Entonces, frente a esa anulación, se presentó un recurso de casación, y la Corte Suprema, al contrario, dijo no, que los tribunales arbitrales, en la medida que son parte de la justicia ordinaria, digamos, esta teoría jurisdiccional del arbitraje que ha sido admitida por nuestro ordenamiento jurídico, señala que es una obligación, y no solo obligación, sino también derecho de los árbitros poder aplicar todos los principios constitucionales de acceso a la justicia, y eso incluye también aplicar estas figuras y la doctrina del levantamiento del velo societario, ¿no? Entonces, la Corte Suprema lo que hace es anular la sentencia de las salas comerciales, que anularon a su vez el laudo arbitral, y les indica que vuelvan a emitir un pronunciamiento, ¿no? Y aquí es donde viene algo curioso, porque el expediente va de la Corte Suprema, regresa a las salas comerciales, y las salas comerciales emiten una decisión el 5 de marzo de 2013.
luego de recibir el expediente de la Corte Suprema, ¿no? Y dicen, bueno, la Corte Suprema ha dicho que los tribunales arbitrales sí pueden aplicar la figura del levantamiento del velo societario, pero no ha dicho bajo qué presupuesto, bajo qué fundamento la pueden hacer, ¿no? Entonces, las salas comerciales propusieron una solución y dijeron, bueno, en todo caso, si es que el tribunal arbitral estuviese aplicando el principio del levantamiento del velo societario, esto se está haciendo en aplicación del principio competence del tribunal arbitral. Y claro, ahí hay una consecuencia muy importante, porque si el tribunal al aplicar el levantamiento del velo societario está aplicando a su vez el principio de competence, pues esa decisión definitivamente podrá estar sujeta a la revisión de las salas comerciales, porque se refiere propiamente a la extensión del convenio arbitral desde el lado o desde la perspectiva de la extensión del convenio arbitral, ¿no? Y lo que es curioso es que esta decisión de las salas comerciales se emite el 5 de marzo de 2013, y unos meses después, el 15 de noviembre de 2013, el mismo año, sale una nueva casación de la Corte Suprema, en el caso Blue Orbis contra comercializadora Llantas Unidas, en la que la Corte Suprema más bien dice que las salas comerciales no pueden hacer una revisión, o no podrían hacer una revisión del análisis sobre el levantamiento del velo societario, porque eso constituiría un análisis de fondo. Y al ser un análisis de fondo, eso escapa propiamente del objetivo del recurso de anulación del laudo arbitral, ¿no? Entonces, hubo una especie de colisión ahí de criterios, en los que bueno, todavía había una especie de incertidumbre al respecto, ¿no? Y bueno, desde 2013, para no, digamos, hacer un análisis extensamente detallado, sí, más bien, yo creo que se ha alcanzado una especie de consenso ya a nivel jurisprudencial en el Perú, y esto a raíz de una de las decisiones de la sala comercial, de las salas comerciales de nuestro país, en un procedimiento de anulación de laudo que inició ATN 3 en contra de Coelme, ¿no? Y esta es una decisión del 13 de septiembre de 2021. Y básicamente lo que ocurrió en este caso fue que el tribunal arbitral, el árbitro único en este expediente, lo que hizo fue aplicar el levantamiento del velo societario a una compañía que era parte del mismo grupo económico que aquella compañía que había firmado el contrato, ¿no? Entonces, un poco, digamos, para generar un poquito de claridad sobre cuáles son los hechos en este caso, vino la empresa Coelme y firmó un convenio con una suerte de consorcio formado por dos compañías, ¿no? Y estas dos compañías, a su vez, eran propiedad completa de una matriz, ¿no? Y esta matriz también era propietaria de otras compañías, y de manera que había un ciclo cerrado, porque efectivamente todas eran propietarias del 100% de las acciones de todas. Entonces la propiedad indirecta estaba bastante clara, ¿no? Bueno, entonces Coelme, que es la empresa que inicia el arbitraje, en este caso dirige la demanda no contra las dos empresas que firmaron el contrato que contiene el convenio arbitral, sino lo extendió a una estructura corporativa pasando por lo menos unas 4 o 5 compañías que eran propietarias indirectas, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es si es que esa extensión del convenio arbitral fue válida o no, según el derecho peruano, y las salas comerciales dijeron, para empezar, que el tribunal arbitral puede definitivamente aplicar el levantamiento del velo societario, ¿no? Eso es una posibilidad, y eso está ya, digamos, unánimemente aceptado, no solamente en la jurisprudencia peruana, sino también en la jurisprudencia extranjera. Pero lo que a mí me pareció curioso, perdón, lo que a mí me pareció curioso además, es que no se necesita necesariamente, no es necesario, mejor dicho, recurrir al fundamento del fraude para levantar el velo societario. Porque, claro, naturalmente se pensó como excepción al principio del levantamiento del velo societario, que tiene una utilidad concreta y es separar los patrimonios para limitar la responsabilidad. Si es que esa limitación de responsabilidad fraudulenta, pues entonces sí, ahí se puede levantar el velo societario. Pero en este caso la sala comercial dijo, no es necesario, o sea, no es el único fundamento por el cual
se puede llegar al levantamiento del velo societario, y para eso se valió del artículo 14 de la ley de arbitraje, que es ciertamente reconocido y especial en la práctica arbitral internacional. De hecho, citado además en una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos como una jurisdicción, la peruana, particular en materia de extensión del convenio arbitral, ¿no? Entonces, al amparo de esta disposición, se hizo una especie de mezcla entre el principio del levantamiento del velo societario y el grupo de sociedades, y se formularon los siguientes criterios, que es básicamente lo que a mí me gustaría compartir como corolario de estas posibilidades que existen, ¿no? Lo primero, y el primer criterio que analizó la sala comercial, es que efectivamente se tiene que comprobar que existan vínculos empresariales entre las empresas que deben pertenecer al mismo grupo económico, y además son indirectamente controladas por una matriz. Entonces, claro, toda esa figura tendría que presentarse, en principio, para ir hablando un poco de la extensión del convenio arbitral, ¿no? En segundo lugar, el siguiente criterio es que la compañía que ha firmado el convenio arbitral y la compañía que indirectamente también participa o que es del mismo grupo económico, hayan sido creadas con el mismo objeto. Y ahí también eso es algo curioso, digamos, porque en este caso parte de la evidencia que se presentó fueron los estatutos de ambas compañías y cuál era la razón de la existencia de estas compañías, ¿no? El tercer criterio era que el contrato que contiene el convenio arbitral tenga una finalidad económica relevante o útil para todas las compañías a las cuales se les pretende extender los efectos. Entonces, claro, no basta, realmente hay que tener una vinculación o la propia, parece ser que el criterio que sugiere la sala comercial es que la existencia de esta compañía a la cual se le pretende extender el convenio arbitral, su propia existencia esté vinculada con la actividad del contrato que contiene este convenio arbitral, ¿no? Y el siguiente criterio es las personas designadas para la ejecución del contrato que contiene el convenio arbitral estén vinculadas o representen también a las otras compañías a las cuales se les pretende extender el convenio arbitral, o a otras compañías del mismo grupo económico, ¿no? Y ahí es donde entra un poco el artículo 14 de la ley del decreto legislativo 1071, ¿no? De la ley de arbitraje, porque claro, ahí se señala el convenio arbitral se puede extender a aquellas personas que participan de manera activa y directa en la ejecución, negociación del contrato. Y claro, hace sentido que junto con una estructura económica dentro del marco del grupo de sociedades, pues también no solo baste eso, sino que también se requiera que esa otra compañía, a través de sus representantes, ha intervenido en la ejecución del mismo contrato, ¿no? Entonces, eso, digamos, cierra el ciclo. En este caso, los representantes de la compañía a la cual se le extendió el convenio arbitral eran básicamente quienes ejecutaban el contrato, ¿no? A través de sus direcciones electrónicas, y a través de todos los funcionarios que ellos tenían. Y eso era con la empresa TN3, ¿no? Entonces, eso fue lo que motivó que las salas comerciales básicamente declararan que efectivamente se hizo una correcta aplicación del levantamiento de los societarios y la doctrina del grupo de sociedades, ¿no? Y claro, eso ¿qué viene a futuro? Pues porque si es que parece ser que en nuestro ordenamiento jurídico no es presupuesto indispensable la figura o la demostración o la acreditación de un fraude para extender el convenio arbitral vía levantamiento del velo societario, sino que también se puede hacer con la sola existencia de un grupo económico, sumado a, además, claro está, alguno de los dos criterios del artículo 14 de la ley de arbitraje, ¿no? Se analizó en este caso el primero, que es la participación activa y directa en el contrato, pero faltaría el otro, que tiene que ver propiamente con si se puede o se debe derivar, si se va a derivar un derecho conforme al texto del contrato que contiene el convenio arbitral, y sumado a un grupo económico, eso podría ser, o es algo que queda todavía pendiente para futuros casos que, bueno, eventualmente veremos que seguramente se presentará, ¿no? Entonces, yo más bien un poco más corto de tiempo, con eso concluyo, porque eso era lo que quería compartir. Gracias a todos. Gracias, Raúl.
Sí, pues el tema este se deriva en derechos, está todavía por, creo, aterrizarse, ¿no? Porque yo puedo celebrar un contrato contigo, que eres parte de un grupo bastante más grande, ¿no? Pero la pregunta es si puedo demandar a todas las empresas parte del grupo más grande, ¿no es cierto? Quizás esté muy focalizado o localizado o acotado el tema de la contratación contigo, ¿no es cierto? Que eres un vehículo de varios, ¿no es cierto? Porque te dedicas básicamente a una cuestión Y, que es la que a mí me importa, ¿no? ¿Para qué, a santo de qué, si yo tengo una controversia contigo respecto a esa cuestión Y, extiendo o pretendo extender el convenio arbitral a alguien de tu grupo, el jugador o el vehículo 500, que está absolutamente alejado de la cuestión Y, ¿no? Por capricho, porque quiero someter a una presión indebida al grupo para que se arreglen conmigo, en fin, ¿no? O sea, definitivamente, si es que se han derivado derechos, lo encuentro plenamente justificado, recurriendo al tema de la razonabilidad otra vez. Pero el tema está interesante. Ahora, no conocía yo este pronunciamiento de la sala comercial al que te has referido del 13 de septiembre. Creo que es una piedra de toque. Habrá que revisarlo y ver a futuro. Muchísimas gracias por tu intervención. Valeria, no sé cómo andamos de tiempo, no sé si haya preguntas del auditorio. En cualquier caso, si hubiera algo de tiempo, presumo que nuestros conferencistas van a estar perfectamente disponibles para responderlas. Sí, doctor. Solo de mi parte, hubo una pregunta en el chat que no fue absuelta, que es realizado por el doctor Carlos Gustavo Briceño, ¿no? Y si me lo permite, lo paso a leer. Señala lo siguiente, ¿no? Excelentes planteamientos y exposiciones, trasladando las cláusulas de no competencia, los contratos laborales a Latinoamérica, donde existe altos índices de desempleo. ¿Sería válido que se les impida a un trabajador acceder a un nuevo empleo, así sea con un competidor? Es decir, ¿sería válidos tales acuerdos en contratos de trabajo desde el punto de vista de legislación laboral? La protección en esos casos no debería estar enmarcada desde otros ámbitos, por ejemplo, cláusulas de confidencialidad, sin limitar que el trabajador pueda acceder a un nuevo empleo. A ver, creería que ese es un tema que abordó Diego. Prima facie, me parece que la imposibilidad o la prohibición de que un funcionario pueda trabajar, así como suena, me parece que es absolutamente inconstitucional e ilegal. Pero quizás Diego, que abordó este tema, nos pudiera ayudar un poco más en la respuesta. Diego. Claro que sí, Fernando. Muy buena pregunta, la verdad. Y sí, o sea, a ver, no vamos a encontrar un pacto de no competencia que diga expresamente que este trabajador no va a poder trabajar con la competencia, ¿no? Eso sería totalmente, pues, inconstitucional, ¿no? O sea, violatorio de cualquier derecho. Lo que sí es necesario aclarar y indicar es que no es usual, a ver, vayamos por partes, no es usual que los pactos de no competencia se encuentren dentro de cualquier tipo de contrato de trabajo. Me refiero a, no todos los trabajadores a nivel jerárquico van a tener pactos de no competencia. Usualmente, los pactos de no competencia están reservados para aquellos contratos de trabajo de funcionarios o ejecutivos de alta jerarquía dentro de la organización. Y la razón es sencilla, es que estos altos funcionarios son los que conducen el negocio que desarrolla esta empresa, ¿no? Entonces son los que de primera mano saben cómo funciona el negocio, en primer lugar, y en segundo lugar, son los que tienen acceso a mayor información, a información privilegiada, que usualmente otros funcionarios o trabajadores de la compañía no podrían acceder. Entonces, desde un inicio hay que tomar en cuenta que a quienes va dirigido, al menos desde el punto de vista laboral,
los pactos de no competencia en contratos de trabajo es usualmente restringido para aquellos funcionarios de alta jerarquía dentro de las organizaciones. Por lo tanto, pues la disquisición sobre el tema del desempleo en Latinoamérica quedaría un poco superada porque no vamos a encontrar pactos de no competencia en contratos de trabajo de cualquier trabajador. Entonces, no es lo usual, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a la pregunta de la validez, ¿no? Ahí ya el tema pasa, al menos a nivel del ordenamiento jurídico peruano, por analizar pacto por pacto. O sea, ahí ya es un tema jurisdiccional y se deberá aplicar el test de proporcionalidad, principalmente iniciando con el principio de idoneidad o adecuación, pasando por el principio de necesidad y finalmente por el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Si ese pacto supera el test de proporcionalidad, porque evidentemente habría un conflicto entre el derecho de esta empresa de preservar su patrimonio y el derecho del trabajador o el funcionario a trabajar en una empresa de la competencia, ahí se determinará cuál de los derechos va a primar aplicando el test de proporcionalidad y consecuentemente si el pacto pues, pasa el test o no lo pasa, ¿no? Y finalmente, yendo a la pregunta si se puede conseguir el mismo resultado utilizando, por ejemplo, un acuerdo, un pacto de confidencialidad, la respuesta es no necesariamente, porque hay que recordar que el objeto que resguarda cada uno de estos acuerdos, estos pactos es diferente. La confidencialidad lo que va a resguardar o lo que va a procurar es que no se revele información confidencial de la empresa al mercado. Entonces, ahí no es que exista una acción directa de competencia, no es que un trabajador o un funcionario va a competir directamente con la compañía. Lo que va a suceder a través de un acuerdo de confidencialidad es que se va a restringir la manera en cómo se trata esta información y se va a restringir en que no sea revelada al mercado, porque es información que evidentemente tiene efectos materiales para la compañía, que es muy diferente a que un trabajador, en este caso un funcionario de jerarquía alta dentro de la compañía, tenga el manejo del negocio, sepa el manejo del negocio, y cuando me refiero al manejo del negocio es que no solamente sepa sobre estrategias comerciales de este negocio o de proveedores principales o de nuevos productos en desarrollo, si es que es una empresa que comercia productos en el mercado, o no sé, patentes, por ejemplo, o derechos de propiedad intelectual, ¿no? No solamente es eso, sino también evitar que este funcionario que conoce de ese negocio y tiene acceso a esa información pueda competir con la compañía, ya sea directa o indirectamente, y eso generarle un perjuicio directo al valor que tiene. Entonces, las cláusulas, si bien pueden estar emparentadas, en realidad protegen cosas completamente distintas. Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. Sí, pues yo creo que allí quien resuelva controversias de ese tipo va a tener que emplear el muy idóneo test de razonabilidad, ¿no? Muy interesante los tres temas que hemos, creo, abordado. Valeria, me parece que ya estamos en las postrimerías, son 10:24. Agradecer una vez más al Instituto Peruano de Arbitraje por esta oportunidad que nos da de haber como equipo, al ser los expositores y quien habla, moderador, miembros de una misma firma, de dirigirnos al colectivo académico que nos ha escuchado esta mañana. Gracias, Yuri, gracias, Diego y Raúl nuevamente, por sus muy lúcidas
e inteligentes exposiciones. Muchas gracias, Fernando, y gracias a nuestros amigos de IPA. Nos vemos. Gracias a ustedes, doctores, por compartir sus experiencias el día de hoy. Ha estado muy interesante cada una de ellas y estoy segura que será de gran aporte para la comunidad arbitral y definitivamente esperamos seguir contando con ustedes para próximos eventos. Y muchas gracias, doctor Fernando, por el apoyo y la moderación de su increíble Por nada. equipo. Muchísimas Bueno, gracias. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, buenos días. Finalmente ya hemos culminado el segundo día del Congreso Internacional de Derecho Corporativo y para la clausura del evento contamos con la participación de José Espinosa, quien es nuestro director académico. José, te cedo el uso de la palabra para que puedas clausurar el evento. Muchas gracias, Valeria. Tengan todos muy buenos días. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, agradecemos la gran acogida que ha tenido este tercer Congreso Internacional de Derecho Corporativo que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. Como los comenté al iniciar esta conferencia internacional, este es un espacio académico que nace en el proceso de pandemia. Antes de la llegada de la pandemia, el Instituto Peruano de Arbitraje organizaba actividades académicas de manera presencial y en el caso de las materias sobre derecho corporativo, la única actividad académica que realizábamos era el Seminario Internacional de Fusiones y Adquisiciones. Sin embargo, a raíz de la pandemia y aprovechando la oportunidad de la virtualización, no solo de los litigios y de los procesos arbitrales, sino también de la virtualización de las capacitaciones académicas, es que el Instituto Peruano de Arbitraje decidió organizar sus actividades académicas de manera virtual. Es debido a ello que se tuvo la oportunidad de realizar nuevas iniciativas académicas, entre ellas esta Conferencia Internacional de Derecho Corporativo, que reúne a destacadas firmas a las cuales les hacemos presente nuestro agradecimiento. Me refiero al estudio Payet, Rey, Cau y Pérez Abogados, al estudio de Checopar asociado a Baker McKenzie, al estudio Cuatro Casas y al estudio Muniz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono y Herrera Abogados. De igual manera, les reitero el agradecimiento a los asistentes, a las más de 120 personas que están conectadas por Zoom, y también a las personas que se encuentran conectadas a través de la plataforma de Facebook y de YouTube, por confiar en la calidad de las actividades académicas que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. Nosotros desde el Instituto Peruano de Arbitraje vamos a continuar con nuestro trabajo de difusión y de promoción del arbitraje como mecanismo eficiente y eficaz para la resolución de controversias. Sin más, le cedo el uso de la palabra a Valeria para que también nos pueda invitar a nuestras siguientes actividades académicas. Adelante, Valeria. Muchas gracias, José. Por supuesto, los invitamos a los próximos eventos que organizaremos. Se les invita a participar de la edición número 30 del IPA Webinar, donde se desarrollará el tema límites de la independencia de los peritos y los criterios que debe tener un tribunal arbitral para solicitar la pericia de oficio. Este evento se llevará a cabo el 7 de noviembre mediante Zoom. Una invitación especial a participar del 16º Congreso Internacional de Arbitraje IPA, un evento presencial que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de noviembre en la ciudad de Lima, en el Hotel Belvoir Miraflores Park. Y por supuesto los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que puedan obtener toda la información de nuestros próximos eventos. Hasta una próxima oportunidad.